La oración del Espíritu, capítulo 5. Oraciones trascendentales, primera parte. Espíritu de sabiduría y de revelación y visión en el alma. Hablando con propiedad, podemos decir que toda la Biblia es una oración y que es el medio más apropiado por el cual podemos comunicarnos con Dios, es decir, tener comunión, conocerlo a Él y conocernos a nosotros mismos. No obstante, hay en la Biblia algunas oraciones que se destacan por el papel preponderante que juegan en nuestra relación con Dios, y en los subsiguientes 6 capítulos nos proponemos destacar algunas de ellas, suplicándole al Señor que sean un torrente de revelación por donde fluya la gracia para nuestro disfrute y nuestro crecimiento en la vida divina. Las oraciones de Pablo. En primer lugar, deseamos referirnos a 2 oraciones que fueron proferidas por Pablo y que se encuentran en la carta que él, guiado por el Espíritu Santo, escribiera a los hermanos en Éfeso, y que en verdad no fue dirigida solamente a ellos, sino que es una carta enviada a todos los hijos de Dios de todos los tiempos, en la que expone algunos de los grandes misterios de la voluntad de Dios. La primera de esas oraciones la encontramos en Efesios 1, versículos 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el primer capítulo de Efesios, el Espíritu se propuso dar a conocer la persona de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este capítulo nos muestra cómo, cuando Dios se manifiesta como Padre, nos escoge antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y cómo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones espirituales que se nos han dado en lugares celestiales, podemos resumirlas en 8. La primera, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara cualquier cosa, incluido el tiempo, y nos escogió para que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él. En eso está trabajando el Señor en aquellos que abrimos nuestro ser a Él. La segunda bendición consiste en que nos predestinó, es decir, nos dio un destino anticipado, y ese destino consiste en que lleguemos a ser sus hijos legítimos, no adoptivos. Este proceso de hijificación comenzó cuando creímos en el Señor y lo recibimos, y cada día vamos creciendo en Él hasta llegar a ser el hombre de plena madurez y alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Si en esta era nos disponemos, el Señor lo logrará antes de su venida. Si no hay disposición, de todas maneras, Él lo hará en la era venidera. La tercera bendición se da cuando Dios se manifiesta como el Hijo, se hace hombre para redimirnos y perdonar nuestros pecados y hacernos uno con Él, llenándonos con su gracia, la cual tiene todo lo que Dios es, lo que Él tiene y lo que ha logrado mediante su largo y complejo proceso de redención a nuestro favor. La cuarta bendición habla de que en su amor y misericordia nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, consistente en que en Cristo han de ser encabezadas todas las cosas,
las que están en los cielos y en la tierra, encabezamiento que será real y definitivo cuando los tiempos lleguen a su plenitud, es decir, a su culminación. La quinta bendición nos dice que tenemos una herencia en Él, que contiene todo lo que Él es, todo lo que tiene y lo que ha logrado mediante su proceso de redención a nuestro favor. Pero además de que Dios es nuestra herencia, nosotros, por otro lado, somos su herencia. Él nos ha constituido como su herencia. Es una herencia mutua, lo cual produce en nosotros y en los ángeles y en los seres vivientes y en los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios en el cielo, alabanza para su gloria. Hay una sexta bendición consistente en que por su amor nos permitió oír la palabra de su gracia y creer en ella. Al creer nos convertimos en sus hijos y pasamos a ser parte de su familia. Como ahora somos hijos de Dios, Él nos ha sellado con el Espíritu, para indicar que somos de su propiedad y de su exclusividad, para mostrarnos a nosotros mismos, a los ángeles y a todo el reino de las tinieblas, que ahora pertenecemos a nuestro Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y que nada ni nadie puede tocarnos porque somos propiedad del Señor. Esta es la séptima bendición. Finalmente, la octava bendición hace referencia a que ahora tenemos un disfrute de todo lo que Dios es. Y aunque ese disfrute aún no es absoluto, por ahora tenemos un anticipo que es suficiente para vivir en Él, para ser saturados de su vida y sus riquezas, como anticipo de lo que disfrutaremos después de que Él venga a tomarnos para sí mismo. Ante esa revelación magnífica y elevada, el apóstol, guiado por el Espíritu, profiere una maravillosa oración que está contenida en los versículos que hemos transcrito y la que nos disponemos a profundizar en las páginas subsiguientes. Pablo, en primer lugar, manifiesta que él ha oído de los santos efesios acerca de dos cosas: la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y vuestro amor para con todos los santos. Este es un buen ejemplo para aquellos que fungen de líderes en las, comillas, iglesias contemporáneas: orar por los hermanos y no enseñorearse de ellos, como en realidad ocurre actualmente. La fe en el Señor Jesús hace referencia a que los santos, a quienes Pablo envía esta carta, han creído en el Señor Jesús y cada día disfrutan de todas sus riquezas y crecen en Él. Y en la medida que Él va saturando sus almas con todas sus riquezas, en ellos se va manifestando el amor del Señor, un amor que se irradia para todos los santos. Infortunadamente no podemos decir que esta sea una realidad en el cristianismo contemporáneo. Los feligreses de cualquier congregación, debido a la falta de conocimiento del Señor, en lugar de amor por los santos, están llenos de egoísmo, de competencia, de envidia y de muchas de las obras de la carne. Pablo no oyó hablar del inmenso número de creyentes que había en la iglesia en Éfeso, ni del portentoso local que habían comprado para reunirse, ni de los planes que habían preparado para evangelizar Asia y el mundo entero, ni de los milagros de sanidades que allí ocurrían, ni de que el, comillas, pastor de la iglesia soplaba y tumbaba a las personas. Pablo había oído hablar del disfrute que los hermanos tenían de las riquezas del Señor. Esto es la fe en el Señor Jesús. Y del amor que ellos irradiaban hacia todos los santos, no solo los que vivían en Éfeso, sino de todos los que estaban en cualquier lugar. Debemos entender que ese amor no es un sentimiento que pueda fluir de los hermanos, sino que es Dios mismo como amor. Dios es amor, llenando el corazón y fluyendo a través de cada uno de los santos. El amor humano es limitado y se acaba más rápido que una flor. Pero Dios como amor, el amor de Dios es eterno y nunca se extingue. Permanece y se intensifica aún en medio de las circunstancias más adversas que se puedan presentar. Ese es el amor de los hermanos de Éfeso, del cual Pablo había oído hablar, y ese debe ser el amor nuestro por todos los santos. De ese amor deberían hablar otros con respecto a nosotros. Ante un hecho real y grandioso como el que Pablo había constatado entre los efesios,
Él solo atina a hacer una cosa: no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso en dos frentes. El primero, no dejaba siquiera un momento de dar gracias al Señor por los hermanos. No dejaba de dar gracias por el hecho de que el Señor hubiese venido a morar en cada uno de ellos, de que ellos fuesen uno con el Señor y el Señor uno con ellos. No cesaba de dar gracias por el hecho de que ellos creyeran en el Señor Jesús y su fe aumentase cada día, y de que el amor de Dios se irradiara desde ellos a todos los santos, los hijos de Dios. En segundo lugar, Pablo recordaba a todos los hermanos en sus oraciones. Para ustedes, líderes que se consideran enviados por Dios y ungidos por Él, aquí hay un buen ejemplo de un hermano que es un genuino servidor del Señor. Orar por todos los hermanos. Pero con seguridad ustedes no se acuerdan de los hermanos de quienes han usurpado el derecho de ser sus, comillas, pastores. Tal vez se acuerden de sus bolsillos y de sus bienes materiales y de encontrar un método de raposearlos. Pablo no oraba por tonterías ni por bagatelas. Pablo no oró ni siquiera porque todos los habitantes de la ciudad de Éfeso creyeran en el Señor, porque él dice en principio de la carta que aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo vendrían al Señor y ninguno se perdería. Tampoco Pablo oró para que los, comillas, líderes de la iglesia hicieran grandes milagros y señales y prodigios, que soplaran y la gente se cayera, ni que sanaran enfermos. Tampoco oró para que ellos tuvieran un gran lugar para reunirse, ni para que Dios aplastara definitivamente el culto de la diosa Diana, ídolo que adoraban los efesios y que se oponía al mover del Señor en esa ciudad. Pablo era un hombre que conocía a Dios, que sabía vivir en el Espíritu, que conocía el deseo y la voluntad del Señor y que lo agradaba en sus oraciones. Pablo, recordando a los hermanos de Éfeso en sus oraciones, oró por dos aspectos. El primero, que los santos fueran suplidos por el Padre con un espíritu de sabiduría y de revelación, para que en su espíritu pudiesen conocer al Señor, su persona, su plan, sus deseos y su voluntad. Y en segundo lugar, para que por medio de la iluminación de su entendimiento, de visión en su alma, pudiesen saber cuatro cosas: la esperanza a la que habían sido llamados, las riquezas de la gloria que ellos habían heredado del Padre, la supereminente grandeza de su poder que venció a la muerte, resucitando a Jesús, y el encabezado de la iglesia por parte del Señor. Enseguida entraremos a considerar en profundidad estos cuatro puntos: espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo sabía que solo hay una manera de conocer a Dios y es mediante revelación. Y esa revelación se da solamente en el espíritu humano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, subrayado, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Efesios capítulo 1, versículo 19 y Mateo 11, versículo 27. Una vez que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu, y de la obra de cada uno, siendo los tres un solo Dios, él sabe que si no hay revelación en los hermanos, todo es perdido. Esta es y ha sido, subrayado, la más urgente y grande necesidad de los hijos de Dios: conocer a Dios. Pero lamentablemente son pocos los que han entendido que este conocimiento se adquiere exclusivamente por revelación y que esa revelación la da el Padre, que a la vez es el Hijo y el Espíritu, en el espíritu humano del creyente, y más específicamente en el espíritu de aquel a quien el Hijo quiera revelar al Padre. Por esta razón, el Espíritu Santo habla enfáticamente o específicamente en 1 Corintios 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estos pasajes nos llevan a afirmar enfáticamente que solamente podemos conocer a Dios en nuestro espíritu humano y mediante revelación. No podemos conocer a Dios en nuestra alma, ni en nuestra mente, ni en ninguna otra parte del ser humano, sino en el Espíritu. Por eso es necesario aprender a ejercitar el Espíritu, a entrar en Él, a vivir en Él, sabiendo que es en el Espíritu donde Dios está mezclado con sus hijos, aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, que llamó en el tiempo y que está perfeccionando hasta que alcancen su estatura. Debemos observar también que la oración de Pablo es dirigida al Padre, lo cual confirma la enseñanza del Señor Jesús cuando dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, versículo 9. Además, la oración debe hacerse estando en el aposento con la puerta cerrada, es decir, estando en el espíritu humano en íntima comunión con el Señor. La oración de Pablo no es una petición porque el Padre concede a los hermanos riquezas materiales, ni porque haga señales y milagros por medio de él, sino porque la iglesia en Éfeso, y por supuesto en todo lugar, crezca numéricamente, ni ninguna de esas pamplinas por las que cotidianamente ora el cristianismo tradicional y religioso. Pablo sabía de la gran necesidad que tenemos los creyentes y que a la vez es la necesidad de nuestro Señor, conocerlo a Él. Igualmente sabía nuestro hermano que el conocimiento de Dios no es un conocimiento mental, sino espiritual, como también lo declara en Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del, subrayado, pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Cuando la revelación nos es concedida de parte del Padre, nos llenamos del conocimiento de su voluntad y éste se da mediante sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces ocurren tres cosas que son necesarias en el diario vivir del creyente. Andamos como es digno del Señor, agradándolo en todo. Llevamos fruto en toda buena obra y crecemos por medio del pleno conocimiento de Él. Como hijos de Dios debemos tener un vivir, un andar que agrade al Señor en todas las cosas. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras y nuestros hechos deben ser dignos del Señor. Deben agradarlo a Él cada día, cada momento de nuestra vida. Nuestro vivir debe ser un testimonio viviente de la realidad que hay en nuestra vida. A cada paso que damos debemos aprender a expresar al Señor. De esa manera Él es glorificado. Si tenemos un vivir bajo la revelación del Espíritu en nuestro espíritu, Dios tendrá en nosotros muchos frutos para disfrutar, para comer, para satisfacerse. Y en la medida en que esos frutos brotan en nuestra vida, Él nos limpiará, nos podará para que cada vez tengamos frutos más abundantes y la satisfacción del Señor aumente. Y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Juan 15, versículo 2. Todo esto nos llevará a crecer en Él y el crecimiento se da porque lo conocemos. Y de acuerdo con Efesios 1, versículo 17, lo conocemos en la medida que Él se revela en nuestro espíritu. Por eso la pesada carga que tenía Pablo de orar por los santos, para que nos fuese dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Porque entre más conocemos a Dios, más crecemos. Y entre más crecemos, tenemos más revelación.
y entre mayor sea la revelación, más nos vamos acercando a ser el hombre de plena madurez en el que Dios se satisface plenamente. Debemos entender que Pablo partió de esta tierra hace miles de años y ya no está aquí para orar por nosotros, sino que somos nosotros quienes debemos tomar la carga de orar por nosotros mismos y por otros hermanos, para que el Señor nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación, y de esa manera podamos conocerlo, y en la medida que lo conocemos, crezcamos en Él, hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos creyentes se quejan de que se acercan al Señor y no tienen tema para orar. Aquí hay un excelente tema para la oración y es un tema inagotable. Así tenemos toda la vida que vivamos sobre la tierra para suplicarle al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque bien sabemos que Dios es un misterio insondable, que no tiene fondo, que nunca se agotará. La revelación que Dios tiene para darnos ni siquiera se agotará en la eternidad. La revelación que el Padre desea darnos y por la cual pidió Pablo y debemos pedir nosotros, trae consigo el conocimiento de Él. No hay nada más delicioso que conocer a la persona que amamos y a la vez ser conocidos por ella. Dios anhela que lo conozcamos profundamente, porque en la medida que lo conocemos, lo amamos, y entre más lo amemos, más tendremos interés en agradarlo y complacerlo. Además, en la medida que profundicemos en el conocimiento de Dios, creceremos en vida, en espíritu, y estaremos cada vez más cerca de la madurez espiritual. Un hombre maduro es aquel que está en capacidad de dar frutos para la satisfacción de Dios. Y ese crecimiento y madurez no es nada distinto a que Dios llene con su naturaleza y sus riquezas el corazón del creyente. Nuestro afán diario no debe estar centrado en alcanzar bendiciones materiales o milagros de parte de Dios, sino en procurar disfrutar a Dios como nuestra porción, hasta que Él logre saturar nuestra alma de sus pensamientos, sus deseos, su voluntad, sus planes, sus sentimientos y todo lo que Dios es, tiene y ha logrado por medio de la redención, y finalmente pueda ser expresado en nuestro diario vivir. Que a diario podamos pedir al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él. Esto se da en la intuición del Espíritu, conocimiento de Él, y que esa oración se haga extensiva a aquellos hermanos por los que el Señor quiere que oremos según su voluntad. Si no hay revelación en nuestro espíritu humano, nuestra vida de creyente será vacía, sin sentido, sin metas y sin anhelos. Pero si el Padre nos concede la misericordia de revelarse en lo más profundo de nuestro ser, cada día iremos creciendo en Él, y en un futuro no lejano habremos alcanzado la plenitud de su estatura. Estaremos listos para recibirlo en su segunda venida como vencedores, bien sea como las primicias o como el Hijo varón. Recordamos la lectura del libro Los Vencedores, las primicias, el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor. Dios es muy ordenado y la Biblia es una clara expresión del orden de Dios para guiar a sus hijos al conocimiento de la verdad que es el mismo. Dios sabe que no es suficiente que tengamos revelación en el Espíritu y necesitamos una comprensión clara de la revelación que Él nos da, y esa comprensión se da mediante una visión en el alma. El Señor sabe que si se revela solamente en nuestro espíritu, pero no hay el complemento de la visión en nuestra alma, la revelación queda sin fruto, y el Señor no le gusta trabajar en vano. A Él le gusta que su palabra cumpla la función que Él ha determinado, que produzca el fruto que anhela. Por eso Isaías dice: porque como desciende la lluvia de los cielos y la nieve y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, versículos 10 y 11. La palabra que Él ha sembrado en sus hijos debe producir fruto, porque de no ser así, los creyentes tendrán que ser arrancados como pámpanos y ser echados en el fuego para que ardan. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si el Señor se digna revelarnos sus misterios, la revelación que recibimos en nuestro espíritu requiere de una visión en el alma. Por eso el Señor afirma: ha alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, versículo 18. Alumbrar requiere la presencia de la luz, y la luz nos permite ver, lo cual nos lleva a colegir que la revelación requiere visión, y que este alumbramiento de los ojos de nuestro corazón es visión en el alma. ¿Dónde se da la visión? Si observamos cuidadosamente la palabra, llegaremos a la conclusión de que esa visión que se da en el entendimiento, y el entendimiento está en la mente, y la mente es a la vez una de las tres funciones del alma. Tenemos entonces dos etapas fundamentales en el asunto de conocer a Dios y saber acerca de su persona y de su plan: revelación en el espíritu y visión en el alma. Estos dos deben darse simultáneamente, porque de no ser así, la revelación quedará sin fruto o la visión se originará en Satanás. Veámoslo un poco más detalladamente. Podemos conocer a Dios solamente mediante revelación, y esa revelación se da en el espíritu humano. Pero una vez que Dios se revela en nuestro espíritu, requiere que haya una visión en el alma, porque de no ser así, la revelación no tiene ningún efecto. Queda sin fruto, es inútil, no la podemos entender, no podemos saber de qué se trata. Igualmente, si la visión en el alma no se deriva de la revelación en el espíritu, esa visión no procede de Dios sino de Satanás. Lamentablemente, de esta clase de visiones está lleno el cristianismo contemporáneo. La inmensa mayoría de enseñanzas de los líderes del cristianismo son de ese tipo. Provienen del alma humana y no tienen ninguna revelación que proceda de Dios. En la oración que el Espíritu libera a través de Pablo, cuando llegamos a la visión, el alumbramiento del entendimiento tiene un objetivo fundamental: para que sepáis. Efesios 1, versículo 18. Saber es comprender, y se comprende para realizar, para hacer que eso que comprendemos sea realidad en nuestro día a día. Entonces tenemos tres puntos fundamentales en la oración que el Espíritu liberó por medio de nuestro hermano Pablo: revelación en nuestro espíritu humano, visión en nuestra alma y realidad en nuestro diario vivir. Dios está interesado en que sepamos 4 puntos a partir de la visión de nuestra alma, los cuales consideraremos enseguida. 1. La esperanza a que hemos sido llamados. El vivir de un creyente debe ser un vivir de fe y amor, de expresión de Dios como amor, y a la vez en su vivir debe haber esperanza. En el mundo las gentes tienen muchas esperanzas. Por ejemplo, esperan un futuro exitoso, un porvenir lleno de prosperidad. Esperan conseguir lo que hasta ahora no han logrado: culminar exitosamente estudios universitarios, encontrar la pareja ideal para casarse, y un sinnúmero de esperanzas que a veces se logran y otras son un raudal de frustraciones. La Biblia, sin embargo, nos dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Efesios 1:18. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Él? ¿Será que esperamos que nos vaya bien en los negocios? ¿Esperaremos poseer muchas riquezas materiales? ¿Deseamos obtener una posición importante en la sociedad y en el ámbito laboral? Todas estas esperanzas son propias de la gente que está en el mundo. Si nos sumergimos en la palabra,
poco a poco encontraremos la esperanza a la que Él nos ha llamado. En primer lugar, podemos observar lo que nos dice el Señor en Colosenses 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La mayoría de los cristianos tienen la esperanza de que un día el Señor venga y los lleve al cielo, o que cuando mueran sean llevados al cielo. En buena medida, esta no es una esperanza que tiene que ver con lo que el Señor dice en la Biblia, porque los muertos no van al cielo. Creer así es aceptar una enseñanza propia del budismo y del catolicismo influido por aquel. En el versículo considerado nos dice que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Una palabra determinante aquí es el adjetivo gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria y a la vez es un misterio que Dios quiere darnos a conocer, y este misterio tiene que ver con las riquezas de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la plenitud de Dios. Es el ámbito dentro del cual Dios vive y se expresa sin ningún impedimento. Hablando con propiedad, la gloria de Dios es la expresión plena de Él, y Él desea expresarse plenamente por medio de nosotros. Después de que Cristo resucitó y ascendió, entró en la gloria de Dios, para no salir nunca más de ella, gloria que había dejado cuando se hizo carne. Sin embargo, en todo su vivir humano, permanentemente expresó la gloria del Padre. Como Él no realizó el proceso de redención solamente para glorificarse a sí mismo, sino para que sus hijos llegásemos a ser partícipes de su gloria, Él desea que alcancemos su estatura y participamos plenamente de su gloria. Por eso el Señor Jesús, en su condición humana, oró así: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículos 1, 5, 22 y 24. Nuestra genuina esperanza es que nosotros lleguemos a tener la misma gloria que tiene el Señor Jesús y que vivamos por la eternidad en esa gloria. Alcanzar esa gloria tiene 4 pasos que la Biblia describe en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este versículo se habla de 4 aspectos que todos los hijos de Dios debemos alcanzar, y ningún creyente podrá dejar de obtenerlos. Los 4 conforman nuestra esperanza de gloria. 1.1. La unidad de la fe. Debemos tener claridad en el sentido de que la fe es una persona, es Dios mismo. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él es y todo lo que ha hecho y está haciendo, estos son los constituyentes de la fe. Y este conjunto de elementos se llama la fe objetiva. Es decir, esta es la fe independientemente de que haya quien crea o no. De otro lado, el Señor en su misericordia les dio a algunos hombres la capacidad de creer en esa fe, recibiendo para sí mismos los hechos que ya fueron consumados, y en la medida que esos hombres creen, reciben lo que Dios es, lo que Él tiene y lo que ha logrado mediante la redención. Estos hechos se constituyen en la fe personal de cada uno de ellos. Todos estos conforman lo que se denomina la fe subjetiva. En pocas palabras, la fe objetiva es todo lo que Dios es, tiene y ha hecho a favor del hombre, y la fe subjetiva es el acto de creer en ello por parte de los hombres que el Señor ha llamado. Mientras que la fe objetiva es constante, no cambia, siempre es la misma, la fe subjetiva va creciendo
en la medida que el creyente recibe, practica y expresa lo que Dios es, tiene y ha realizado. Esto quiere decir que en la medida que un creyente disfruta la justicia, la santidad, la luz, la vida, el amor de Dios, su soberanía, su misericordia, etc., se va llenando de esos atributos y los va expresando en su diario vivir. Su fe subjetiva va creciendo hasta que llega el momento en que su fe es igual a la fe objetiva, que es Dios mismo. Un creyente que cada día se llena de la bondad, longanimidad, paciencia, mansedumbre, humildad, gozo, dominio propio, paz, benignidad y todas las virtudes que están en Dios y las expresa en su vivir, su fe subjetiva va creciendo, hasta que llega a ser igual a la fe objetiva, que insistimos es Dios mismo. De la misma manera, si el creyente disfruta de todos los pasos que el Señor Jesús dio para realizar su obra de redención, tales como la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronificación, la glorificación y su investidura para llevar a cabo su propósito, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, su fe subjetiva se va haciendo más fuerte, más grande, hasta que su vivir diario es un pleno disfrute del Señor. De esa manera se llega a la unidad de la fe. Hacer realidad la encarnación y el vivir humano del Señor Jesús no es nada distinto a vivir en plena y total dependencia del Padre en cada uno de nuestros pensamientos, palabras, propósitos y hechos, pues eso fue lo que hizo el Señor Jesús todo el tiempo de su vida en carne en la tierra. Tomar la cruz no consiste en buscar pasar por todos los sufrimientos que el Señor Jesús tuvo que soportar en su muerte de cruz, porque de hacerlo así seríamos corredentores y tendríamos que morir a nosotros mismos para redimirnos. Eso sería una autorredención y haríamos nula la cruz de Cristo. En un buen número de países católicos, en la llamada Semana Santa, fiesta por demás pagana, no bíblica, algunas personas se flagelan y se crucifican, dizque para recordar la muerte del Señor, y no se dan cuenta que con eso están rindiendo culto a Satanás y haciéndose uno con él para burlarse de la muerte del Señor. Tomar la cruz del Señor consiste en hacer realidad cada día todas las cosas que Él logró mediante su muerte. Podemos proclamar que somos libres de Satanás y de sus acechanzas porque el Señor Jesús lo llevó a la cruz y lo anuló. Podemos vivir la realidad de que el pecado no se enseñorea de nosotros porque esa naturaleza de Satanás fue aplastada y quitada por el Señor en la cruz. Algunas veces cometemos faltas que ofenden al Señor. Mediante la cruz tenemos la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado. En la medida que estamos en su luz y confesamos nuestros pecados, Él, por su fidelidad y justicia, nos limpia de toda maldad. Tomar la cruz del Señor consiste en hacer realidad el hecho maravilloso de que el Señor mediante su muerte disolvió para siempre ese, comillas, concubinato realizado entre Adán y Satanás en el huerto de Edén, unión ilegal que nos mantenía separados del Señor. Ahora somos libres de la esclavitud de Satanás, somos libres del viejo hombre para casarnos con nuestro Señor y expresar el nuevo hombre, que es la persona misma del Señor Jesús resucitado, ascendido y glorificado y mezclado con nuestra humanidad. Tomar la cruz quiere decir que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ni vivimos bajo su esclavitud, porque el mundo, sistema diabólico que hace a los hombres enemigos de Dios, fue anulado, derrotado y aplastado por el Señor Jesús en la cruz. Ahora somos libres de Él, haciendo realidad de nuestro vivir y proclamando cada día la victoria de nuestro Señor sobre ese sistema corrupto. Además de la encarnación, el vivir humano y la muerte del Señor, tenemos su resurrección, mediante la cual venció la muerte y nos liberó de ella.
Ahora podemos andar siempre en vida, irradiando vida, infundiendo la vida, porque mediante su resurrección Él vino a nosotros y se infundió en nuestro espíritu como la vida eterna. La muerte ha sido derrotada para nosotros y no vivimos más bajo su esclavitud ni bajo el temor de ella. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículos 14 y 15. 40 días después de su muerte y resurrección, el Señor Jesús ascendió al trono del Padre y fue entronizado para entrar en su gloria, de la cual nunca más saldrá. Pero Él no subió solo, sino que su ascensión nos incluyó a nosotros. Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, para que ya no vivamos más derrotados, aplastados y perseguidos, sino para que la gloria en la cual el Señor entró sea nuestra única realidad en nuestro vivir terrenal. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 10 días después de su ascensión, el Señor vino como el Espíritu sobre los discípulos, a fin de capacitarlos para llevar adelante su obra, y eso estamos haciendo hoy con Él en la tierra. Toda esta obra egregia de redención la ejecutó el Señor a nuestro favor, para que hoy vivamos comprometidos, desposados con Él, y vivamos en el nuevo hombre que es la persona del Señor Jesús resucitado. En el viejo hombre están mezcladas la naturaleza humana y la naturaleza satánica. Este viejo hombre fue destruido y anulado por el Señor en su muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Romanos 6, versículo 6. En el nuevo hombre tenemos en nosotros la naturaleza santa, divina y pura del Señor Jesús resucitado, para que vivamos diariamente en Él. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículos 22 al 24. Todos los hijos de Dios, sin excepción, tenemos que llegar a esa condición, bien sea en este tiempo de la gracia, en el futuro durante la gran tribulación o durante el milenio. Depende de la actitud y disposición de cada uno de los hijos de Dios. Para entrar en su presencia por la eternidad, es necesario, es indispensable llegar a la unidad de la fe. 1.2. El pleno conocimiento del Hijo de Dios. El segundo aspecto que hace parte de nuestra esperanza de gloria es que todos los hijos de Dios debemos llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la gran carencia del pueblo cristiano contemporáneo. La falta de un conocimiento espiritual del Hijo de Dios. No solo debemos llegar a conocer al Hijo de Dios, sino que debemos llegar al pleno conocimiento de Él, es decir, al conocimiento máximo, más elevado. Nuevamente debemos decir que este conocimiento se da en el espíritu humano y mediante la revelación que nos suministra el Espíritu Santo. Ese conocimiento es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Juan 17, versículo 3. Los hijos genuinos de Dios, aquellos que lo aman, deben buscar cada día conocerlo profundamente, saber cuál es su voluntad, aquello que le agrada, que le produce alegría. En la medida que un creyente conoce al Señor Jesús, va creciendo en la vida divina, como afirma Colosenses 1, versículo 10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Esta debe ser la constante de nuestra oración por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 9. La gran necesidad del pueblo de Dios es conocer al Señor en quien creen, pero no un conocimiento mental ni en el alma solamente, sino el conocimiento que se da en el espíritu humano y mediante revelación, tal como dice Colosenses, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto se logra poniendo la mente en el espíritu, pensando en las cosas del espíritu. Entre más se conoce a una persona, es más fácil amarla. Entre más conocemos al Señor, entre más revelación tenemos de Él, entre mayor sea la compenetración que logramos con Él, más fuerte será el lazo de amor que nos une a Él. 1.3. El hombre de plena madurez. Todo el trabajo que el Padre ha realizado en nosotros apunta a que crezcamos en Él, hasta que seamos completamente maduros. La manifestación de la madurez no es nada distinto a que fructifiquemos, y el Señor puede encontrar en nosotros alimento para disfrutar. Juan 15 dice que el Padre es el labrador, que el Señor Jesús es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos injertados en Él para que llevemos fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo poda para que lleve más fruto. Juan 15, versículos 1 y 2. El Padre está trabajando en nosotros permanentemente, supliéndonos con sus insondables riquezas, para que nosotros, estando unidos orgánicamente a la vid verdadera, el Señor Jesús, le demos fruto para su satisfacción. En la medida que fructificamos, Él nos limpia, nos poda, para que nuestros frutos se multipliquen aún de más. Pero también existe el peligro de que no fructifiquemos, y en este caso la rama, el pámpano que no produce fruto, es quitado. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano, y se seca, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículos 4 y 6. El secreto para llevar fruto es permanecer en el Señor. Es permitir que su palabra, que es el mismo, que es el Espíritu, fluya desde nuestro espíritu, llene nuestra alma y nos nutra, para que nuestros frutos sean abigarrados, deliciosos y satisfactorios para el Señor. Siendo así, Él nos limpia, nos hace más fuertes, y el fruto en nosotros cada vez es más abundante. De los tres aspectos que habla Colosenses 1, versículo 10, uno consiste en que llevemos fruto en toda buena obra, y se relaciona con el fruto de Juan 15. Pero ese fruto ha sido muy mal interpretado por los teólogos religiosos, que creen y enseñan que llevar fruto es hacer obras para Dios. Debemos convencernos de que Dios no necesita ninguna obra de ninguno de sus hijos, sino es Él quien desea hacer sus obras en cada uno de sus escogidos. Ni siquiera el Señor Jesús en su vida en carne en la tierra hizo ninguna obra para el Padre, sino fue el Padre quien por medio de Él hizo sus obras. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que, subrayado, el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14, versículo 10. Ni siquiera las palabras que el Señor Jesús habló, estando en carne, eran de su iniciativa, sino que eran las obras del Padre, las obras de Dios. Lo que sí desea el Señor de nosotros es que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano.
porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para, subrayado, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Quiera el Señor tener misericordia de sus hijos, especialmente de aquellos que han sido engañados por Satanás a través de los falsos maestros, y se digne correr los velos que el enemigo ha puesto en el corazón de los creyentes, y entiendan de una vez por todas que las obras que hacen para el Señor son vanas, que ninguna le agrada, que son obras del maligno, que disgustan al Señor, que no son las buenas obras que Él preparó de antemano, que no son sus obras y que todas son vanidad. Si decidimos llevar fruto que agrada al Señor, no tenemos un camino distinto a ir a su trono de gracia y buscar gracia y misericordia para que nos guíe a caminar en sus obras. Es hora de detenernos en la elaboración de nuestras obras, rendirnos a Él y permitirle que cumpla su deseo en nosotros. Cuarto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El mayor deseo que tiene el Señor es que crezcamos hasta alcanzar su estatura, que lleguemos a ser iguales a Él en vida y en naturaleza divinas. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo, no debemos olvidar que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, con la finalidad de que Dios pudiese entrar en esa criatura y saturar todo su ser con su naturaleza. Tampoco debemos olvidar que Satanás, conociendo el plan de Dios de mezclarse con su criatura, penetró en el cuerpo del hombre y se mezcló con él, convirtiendo al ser humano en el viejo hombre, la vieja creación, y así el plan de Dios tuvo que ser aplazado durante un largo periodo de 4000 años. No obstante, Dios continuó con su plan, y cuando llegó el tiempo predeterminado por Él, Dios se hizo carne, vivió en el hombre, fue a la cruz y murió para deshacer las obras de Satanás. Después resucitó y como espíritu recobró lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. Ahora Dios logró mezclarse inicialmente con Jesús y luego de la resurrección de éste con decenas, cientos, miles y millones de hombres. No obstante, esa mezcla de Dios Espíritu con el hombre se da inicialmente solo en el espíritu de éste. Pero Dios desea ir más allá y saturar el corazón humano con su vida y naturaleza divinas. Esa saturación se da solamente si los hijos de Dios abren su ser al Señor y permiten que Él vaya llenando cada una de las partes y funciones del corazón hasta llenarlo plenamente. Lamentablemente, el cristianismo religioso contemporáneo no tiene revelación ni luz sobre el deseo de Dios, y en lugar de cooperar con Él para que cumpla su voluntad, los creyentes se han convertido en antagonistas de su Señor, haciendo obras para Él según la voluntad del alma caída, y no han aprendido a someterse a Él, a escucharlo, a obedecerlo y a cumplir su deseo. En la medida que un creyente renuncia a ejercitar su alma caída, su capacidad humana, para hacer cosas para el Señor, y se rinde a hacer únicamente su voluntad, el Señor paulatinamente va llenando cada una de las partes de su corazón, mente, voluntad y emoción, conciencia, intuición y comunión, hasta el punto de que Satanás es totalmente desalojado de ellos y el Señor es expresado a través del diario vivir del creyente. Naturalmente, este es un proceso lento que se desarrolla poco a poco, cada día, y no será simultáneo en todos los creyentes, sino que unos serán transformados en este tiempo de la gracia, otros durante la gran tribulación, pagando un costo bastante elevado, y un gran número finalmente será transformado durante el reino milenario, el reino de los cielos, pero llorando y crujiendo los dientes, viviendo en las tinieblas de afuera, sin la presencia del Señor, con un costo aún mucho más elevado. De manera pues que es el tiempo de volvernos al Señor, de seguirlo solamente a Él, de escuchar solamente su palabra, de dejar a un lado a líderes, organizaciones, ministerios y doctrinas
para que Él pueda saturar nuestra alma, nuestro corazón, de tal manera que cuando regrese estemos totalmente llenos de su persona, hayamos alcanzado su estatura y no tengamos ninguna dificultad para entrar en el reino de los cielos. Llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo no es nada complejo ni difícil de cumplir, porque esos 4 puntos se alcanzan permitiendo cada día de nuestra vida que el Señor vaya saturando nuestra alma, y esa saturación se da en la medida que nos disponemos a tener comunión con Él, que buscamos revelación en nuestro espíritu, que disfrutamos sus riquezas, que entremos en nuestro aposento, que vayamos con confianza a su trono de gracia para ser suplidos de gracia y de misericordia. Cada vez que tú, querido lector, dispones tu mente, poniéndola en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, vas siendo lleno de la persona del Señor, y así se cumplirá la esperanza de Cristo como nuestra gloria, como nuestra persona y como nuestra vida. Y entonces será un hecho lo que el Espíritu oró por medio de Pablo en Efesios 3, versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí concluye el capítulo 5. Seguimos en este viaje maravilloso de la oración, disfrutando todas las riquezas que el Señor quiere darnos y esperando que tú compartas la dirección de la página con las personas que necesitan disfrutar estas riquezas.